Comenzamos con segundo de nuestros ponentes, don Pablo Gómez Escolar. Seguramente todos también lo conocéis ya. Es fiscal de Alicante desde hace muchos años y ahora es el decano en ejecutorias. No quiere que os relate su currículum porque prefiere empezar ya con el tema con el que ha venido a tratar, porque así, como vamos justo de tiempo, prefiere que os lo dediquéis a, si tenéis alguna cuestión o algo, podéis interrumpirle, podéis hacer las cuestiones que estiméis necesarias y, pues nada, sin más, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por la invitación para compartir unas reflexiones con vosotros sobre estos temas. ¿Se oye ahora? Sí. Repito que muchas gracias por invitarme a compartir unas reflexiones con vosotros sobre estos temas que en el caso que voy a exponer yo son especialmente áridos, porque son de vigilancia penitenciaria y muchos de vosotros no estaréis familiarizados con ellos. También, aparte de los temas de vigilancia, quería tratar el incidente de acumulación del artículo 76 del Código Penal, que es en la práctica sí que intervenís más, o deberíais intervenir más en la ejecutoria, aunque en la práctica ya veremos que eso no siempre sucede, tristemente, para el penado. En el planteamiento que he hecho voy a seguir como apoyo estas diapositivas. Me podéis interrumpir cuando queráis y va a ser un poco esquemático. Si hay un tema que queréis que profundicemos, lo hacemos y al final os daré una bibliografía, unos artículos 5 que he escrito este año y que están publicados en La Ley y en otras revistas a los que podéis acudir. Yo también no sabía que se podía repartir cosas, pero como se han repartido también voy a repartir. Hay unas conclusiones de los fiscales de vigilancia penitenciaria en unas jornadas que hemos tenido hace un mes, en las que fui relator y me ha tocado redactarlas a mí, que ya están aprobadas por la Fiscalía General en materia de vigilancia penitenciaria con las reformas. Eso, si hay alguna forma, lo haré llegar por correo electrónico, sobre todo para los que trabajáis en el ámbito de la vigilancia. Bien, el planteamiento, los temas que me gustaría tratar, los tenéis ahí enunciados. Uno es la crisis del principio de individualización científica. La Ley General Penitenciaria, de una forma un tanto pomposa, decía que las penas privativas de libertad se ejecutarían con este sistema, dividido en grados, el último de los cuales sería la libertad condicional. Lo característico de este sistema es que un penado directamente podía ingresar en tercer grado, es decir, no se condicionaba al paso de un determinado tiempo y no se le podía mantener en un grado inferior cuando por su evolución se hiciera merecedor de esa progresión. El único límite es que no se podía ingresar directamente en libertad condicional. Todo esto, con el paso del tiempo, en un derecho penitenciario que ponía el foco fundamentalmente en la reinserción y en el penado, ha ido evolucionando, ha ido ganando terreno el principio de prevención general a lo largo de distintas reformas, desde 2003 hasta la última. Ahí os enuncio, si os fijáis, la aparición de los periodos de seguridad, que veremos que se exigen para el tercer grado. Ya empiezan en el 2003, se modifican en el 2010 y ya tienen carta de naturaleza total en esta reforma de la Ley Orgánica 1/2015. También tenemos el Estatuto de la Víctima, que da entrada, sabemos en general en el procedimiento, pero yo me voy a ceñir exclusivamente al ámbito penitenciario, a la víctima y la ejecución, un ámbito en el que siempre había estado ausente, porque aquí lo que se mantiene es el monopolio de la jurisdicción estatal. La víctima llega hasta el juicio, o llegaba hasta el juicio, y lo que pasaba en la ejecución dependía exclusivamente del fiscal y del juez, y del penado que podía recurrir. Bien, aparte de esto, hay una modificación muy relevante que es la libertad condicional. La libertad condicional la han cambiado fundamentalmente porque han introducido la prisión permanente revisable y tristemente esta pena ha arrastrado todo el sistema. No se han dado cuenta de la que han armado. Esto solo se emite, no se graba, ¿no? En principio. Porque ya veréis los problemas que tenemos de aplicación práctica con una reforma que no está bien pensada y no está bien diseñada. De hecho, por ejemplo, este principio de individualización científica a lo mejor tenían que haber dejado ya de enunciarlo, haber reformado el artículo 72, porque es difícil reconocerlo ya en nuestra legislación. Bien, pues aparte de estas reformas que inciden en el principio de individualización, hay nuevas competencias. He estado oyendo a Francisco, que lo ha dicho al final, hay una muy relevante, que es la de reconocimiento y ejecución de resoluciones penales en el ámbito de la Unión Europea, que afecta tanto a los sentenciadores en algunas cuestiones como a los juzgados de vigilancia en otra, y que enunciaré muy por encima. Sí que se está aplicando en Alicante, como en el resto de España, no con demasiado éxito y no con demasiada cantidad, pero sí que hay algunas experiencias
Y luego hablaré de las novedades en competencias de ejecución, las clásicas, en la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, el abono de previsión preventiva, que ha habido sentencias del Constitucional muy relevantes y muy próximas en el tiempo, el incidente del artículo 78, si da tiempo al final, un poco de las medidas de seguridad, que es la gran desconocida para la mayoría de los aplicadores del derecho, y otras cuestiones, competencia en materia de recursos, etcétera. Me he dejado aquí para el final en el guión, pero no lo voy a dejar para el final porque entonces moriríamos en el intento, la acumulación de condenas del artículo 76, que es un incidente especialmente complejo y que el Tribunal Supremo lo ha ido complicándolo más cada día hasta convertirlo en un sudoku. No sé si vosotros estáis acostumbrados a hacer expedientes de acumulación, pero ya veréis la última jurisprudencia y cómo ahora es muy difícil llegar a una solución. De hecho, si revisáis, si leéis jurisprudencia, por ejemplo en el CENDOG, podéis pulsar últimas 50 resoluciones, pues a lo mejor una quinta parte son autos de acumulación de condena. Es difícil encontrar un juez de instancia que haya acertado en la acumulación. A veces no por culpa del juez de instancia, sino porque las resoluciones cambiantes del Supremo hacen que acabamos perdiéndonos todos. Bien, como he dicho, el periodo de seguridad es uno de los primeros hitos en los que el principio de individualización científica del sistema se va desdibujando, se va diluyendo. Se introduce en el 2003, en el artículo 36. En el artículo 36, el legislador del 2015 se ve la necesidad de buscar acomodo para una nueva pena, la prisión permanente revisable, que la enuncia en el catálogo de penas, pero no nos la describe. Y en este artículo tampoco. En este artículo, en el ordinal 1, dice la prisión permanente revisable será revisada conforme al artículo 92, es decir, es una definición por remisión. Y el Código nos va a ir dando unas características de esta pena. Aquí ya en el número 1 nos dice que para los permisos deberá pasar un determinado tiempo, los permisos de salida de la cárcel. Para el tercer grado deberán pasar otro tiempo, que luego ya veremos cuál es. Y ese tercer grado, por primera vez en el ámbito penitenciario, lo tiene que autorizar el tribunal sentenciador. Han arrumbado al juez de vigilancia como si no se fiaran de él en ese ámbito de la evolución del cumplimiento de la pena. Como se han llevado al número 1 la prisión permanente revisable, en el número 2 queda lo que antes era el periodo de seguridad, que se sigue manteniendo. Sabéis que las penas privativas de libertad individualmente consideradas que superan los 5 años, se puede imponer un periodo de seguridad, es decir, que hasta la mitad de esa condena no se puede acceder al tercer grado, con lo cual estamos cortando ya ese principio de individualización científica. Cuando esto se introduce era obligatorio. A partir de 2010 se convierte en facultativo. Aquí ya se plantea un problema curioso en el 2003 que tiene que ver con la sucesión de normas y que nos va a servir de guía para resolver todos los problemas de derecho intertemporal que se van a producir con el cambio normativo. Alguno me ha parecido oír desde fuera, Francisco, ¿qué pasa con los hechos que se cometen bajo la vigencia de un código y se juzgan con el otro? Bien, eso es uno de los temas quizás más sencillos. El problema son con las normas de ejecución. ¿Vamos a aplicar institutos de ejecución que estaban vigentes antes o después de la reforma? ¿Lo vamos a hacer en función de la fecha en que se aplique ese instituto determinado o en la fecha de comisión del hecho delictivo? Bien, aquí el Tribunal Supremo, lo tenéis en la sentencia de 12 del 6 de 2006 de unificación de doctrina, después de una larga polémica, acabó diciendo que este periodo de seguridad obligatorio solo podría aplicarse a las condenas por hechos cometidos después de esa reforma. Con lo cual, aun tratándose de una norma supuestamente procesal o de ejecución, que generalmente sabéis que va por el principio tempus regit actum, acabo diciendo, no, ojo, en esta norma no hay disposiciones transitorias y su aplicación de forma retroactiva perjudicaría los derechos fundamentales. Con lo cual, en vez de poner el foco en la naturaleza formal de la norma, lo voy a poner en las consecuencias que se derivan para los derechos fundamentales. Y esa primera sentencia nos va a servir, como digo, para poder resolver algunos de los problemas que se han planteado, por ejemplo, con la suspensión de la ejecución o, por ejemplo, con la libertad condicional. Bien, este periodo de seguridad, que era obligatorio al principio, se convierte en facultativo en el 2010, en la reforma de la Ley Orgánica 5, y además, en los dos casos, era dispensable por el juez de vigilancia penitenciaria, primera intervención del juez de vigilancia penitenciaria, en función de la evolución favorable del penado, con varias excepciones. En el 2003 se excepcionaban los delitos de terrorismo y de organizaciones criminales, en los que era obligatorio el periodo de seguridad y no era dispensable, y se añaden en el 2010, además,
otros delitos relacionados con la libertad sexual y que aparecen enunciados en ese precepto. Bien, en el 2015 se introduce un tercer párrafo en el artículo 36. ¿Por qué? El código tuvo hasta 3 versiones de anteproyecto, un proyecto que se cambió en el último momento y cada vez se decía una cosa, pero por no aburrir me voy a quedar en lo que al final se plasmó en este artículo. En este artículo se viene a decir que no habrá periodo de seguridad, es decir, no obligaremos a nadie a cumplir la mitad de la condena para poder acceder al tercer grado cuando se trate de personas de más de 70 años o enfermos graves con padecimientos incurables por razones de dignidad y de humanitarias cuando sean escasamente peligrosos. Y ya nos pone en la pista el legislador de a quién quiere o dónde quiere residenciar la competencia para resolver sobre eso. Si se trata de prisión permanente revisable, no habrá periodo de seguridad en estos supuestos, resolverá el sentenciador. En los demás supuestos resolverá el juez de vigilancia. Esto ya se estaba haciendo en la práctica por los juzgados de vigilancia y por instituciones penitenciarias respecto de los enfermos terminales. Segundo de los temas que quería tratar, el abono de prisión preventiva. Está en el artículo 58. Como os he dicho, voy a ir mezclando temas para hacerlo algo más ameno y llegar a la parte más dura a mitad de charla. El artículo 58 regula el abono de la prisión preventiva sufrido en la misma causa y eso le corresponde hacerlo al sentenciador. Era un artículo que no generaba especiales problemas. Cuando una persona había estado interna en una causa como preventivo y al mismo tiempo estaba cumpliendo una pena, se generaba el problema de si se podía aplicar en las 2 condenas el abono. Y se resolvía pacíficamente diciendo que no, que el tiempo era uno y no se podía computar en las 2 causas. Esa situación, para que lo pongáis en imágenes, imaginaos una persona que está cumpliendo una pena, sale de permiso, comete un delito, acuerda la prisión preventiva y cuando vuelve a ingresar está cumpliendo la pena que estaba cumpliendo y además ahora va a ser preventivo en otra causa. Bien, pues como decía, era pacífico hasta una sentencia del Tribunal Constitucional que solo se podía abonar una vez, no 2 veces, no en las 2 causas. Esa sentencia, que la tenéis ahí, la 5708, dice que por qué no se va a poder abonar en las 2 causas cuando la ley no lo impide. Da un argumento de legalidad, aparte de otro material en el que no voy a entrar, pero el de legalidad puro y duro es, si la ley no lo prohíbe, ¿por qué no lo vamos a abonar? Bien, esto generó serios problemas en la jurisprudencia y, sobre todo, una vez más, para tratar de acotar la eficacia temporal. Y ello porque el legislador, queriendo reducir ese efecto perverso, en la Ley Orgánica 5/2010 dijo expresamente no se podrá abonar el mismo periodo en más de una causa. Y se planteó el problema, que todavía lo tendréis vosotros en la práctica. Bien, ¿desde cuándo o hasta cuándo vamos a poder aplicar esa norma? La Ley Orgánica de 5/2010 entró en vigor el 23 de diciembre de ese año. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con una persona que reunía esa condición, que nosotros le llamamos interno mixto, es decir, que es al mismo tiempo penado y preventivo, que había mantenido esa situación antes de la reforma, pero seguía después de la reforma? ¿Qué se aplicaba? El Tribunal Supremo, en una sentencia, la tenéis ahí, de 2012, dijo, bueno, el derecho al abono nace de la sentencia. Luego voy a estar a la fecha de la sentencia. Si la sentencia es posterior a la fecha en que ha entrado en vigor la reforma de 2010, tratándose de una norma procesal, ya no se generaría ese derecho, solo lo habría cuando la sentencia fuera anterior al 23 del 10. Bien, eso, que es un criterio que lo deja un tanto al albur de la fecha del dictado de la sentencia, es corregido por una sentencia del Tribunal Constitucional muy reciente de 14 de diciembre de este año. Esa sentencia acaba diciendo, bueno, vamos a ver, lo que da derecho al abono no es tanto la sentencia que se dicte, sino esa situación concurrente en que un sujeto es al mismo tiempo preventivo y penado. Cuando yo trato de ver el presupuesto de una norma, por principio de legalidad y por seguridad jurídica, tengo que ver la previsibilidad que hay para el usuario de la norma, en este caso para la persona que está cumpliendo en esa doble condición. Bien, la previsibilidad, como garantía de legalidad, solo llega hasta la fecha de entrada en vigor de la reforma, el 23 del 12 de 2010. Es más, si se concediera que fuera más, la ley anterior sería ultraactiva, que desde luego no se puede mantener. Por tanto, solución en la que llega el Tribunal Constitucional es cuando tengáis un supuesto de que hay un doble abono, todo lo que llega hasta el 23 del 12 de 2010 será abonable en las 2 causas. A partir de ahí, no.
ahí es cuando el sujeto, por previsibilidad, no puede esperar que le fuera de abono, porque sabe que ha habido un cambio normativo, o por lo menos podría saberlo. Vale, el artículo 58.2 y 3 regulan ese mismo abono cuando es competencia del juez de vigilancia. ¿Y cuándo lo va a ser? Cuando no se puede abonar en la misma causa. Pensemos, por ejemplo, que ha estado preventivo y ha habido una sentencia absolutoria, o que ha habido un exceso de pena sobre la preventiva que se le había aplicado. Bien, aquí el artículo, el 58, lo que nos dice es que se podrá abonar siempre que la medida cautelar sea posterior a los hechos de la ejecutoria en la que se quiera abonar. Con eso trata de evitar un derecho de crédito del penado, diciendo, bueno, como me sobra unos días de una cautelar, cometo un delito y me lo abona. Y eso lo ha extendido el Tribunal Supremo a los supuestos en los que, aun siendo anterior la medida, conoce la absolución después de la comisión de los hechos, porque el fundamento es el mismo, no podría albergar la esperanza de tener ese derecho de crédito. ¿Otras medidas cautelares son abonables? Me refiero, una persona que ha sufrido una medida cautelar de alejamiento puede pedir el abono después si se le condena en una pena privativa de libertad en otra causa y en esa fue absuelto, por ejemplo. Eso se ha planteado recientemente aquí en la Audiencia Provincial y la sección segunda ha entendido que sí. El juez de vigilancia en instancia dijo que no éramos nosotros, era un juez de Córdoba, se recurrió porque era el sentenciador y dijo que es abonable. Y entonces aquí se encuentran con el problema de cómo abonamos, porque cuando estamos convirtiendo al Tribunal Supremo en legislador, pues surgen estos problemas. Esto empieza con la obligación de comparecencia pudacta, que como sabéis el Tribunal Supremo ha dicho que también es abonable, y con una ratio de 10:1. Bueno, pues aquí la Audiencia Provincial dijo 20:1. Podría haber dicho 25 o 50. Quería tratar también en este tema de la prisión preventiva que es abonable en las medidas de seguridad. El artículo 58 no lo prevé ni lo nombra. Es la casuística, es la práctica la que lo admite. Hay sentencias del Tribunal Supremo que si leéis dicen que no es abonable, pero cuando lo dicen es porque la medida de seguridad se ha impuesto de forma incorrecta, lo cual suelen hacer también muchos tribunales. Nuestro Código Penal, con las medidas de seguridad, no aplica reglas dosimétricas concretas, sino que establece, como sabéis, máximos. Entonces, si a una persona le condenan a un delito que tiene 20 años de pena de tope, la sentencia deberá decir hasta un máximo de 20 años, porque se revisa anualmente por eso. Bien, pues en estos supuestos en los que no se había impuesto el máximo de la medida de seguridad, sino menos, cuando el penado decía, oiga, es que no me han abonado la prisión preventiva, decía, oiga, no se lo puede abonar porque el punto de partida ya era incorrecto. Pero en todos los demás es pacífica la jurisprudencia, salvo en los supuestos de eximiente incompleta, que no me voy a meter por falta de tiempo. Si a alguno le interesa, hay una sentencia que está bien, reciente, del 30 de diciembre de 2015, en el que trata el tema. Ahí os he puesto también excurso. Excurso porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que me imagino conoceréis, de 22 de octubre del año pasado, muy interesante, sobre la prórroga de la prisión preventiva en los supuestos de eximiente incompleta cuando se recurre en casación. Aquí el Tribunal Constitucional también ha dicho que no tiene cobertura legal. Si la prisión preventiva está regulada en el 504.2 de la LECRIM y habla que se podrá hacer respecto de los condenados a determinada pena, hasta la mitad de la pena impuesta, el Tribunal Constitucional dice, a la persona que le han impuesto una medida no es un condenado, es un absuelto. No se le ha impuesto pena, se le ha impuesto una medida. Con lo cual, señor legislador, si usted quiere que se pueda apreciar la medida cautelar de prisión preventiva, regúlelo. Y hasta entonces, dice, tiene usted el 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, el internamiento civil. Sabemos que eso en los supuestos graves es absolutamente inaplicable, porque el internamiento civil es voluntario en la medida que el juez no puede ordenar que se mantenga, sino que da el alta al médico en función de circunstancias sanitarias. Digo esto porque, aunque el Tribunal Constitucional solo se lo plantea en esa fase epilogal, en más de uno de los asuntos que podáis tener de una persona que esté en prisión preventiva, cuando concurra ab inicio con claridad un supuesto de eximiente incompleta o que va a derivar una eximiente incompleta, se podría plantear ya al tribunal, oiga, sáquelo de prisión en aplicación de esta sentencia. Veremos qué dirán los tribunales. De hecho, tenemos planteado ese problema. El incidente de acumulación. Voy a entrar ahora con él porque es uno de los supuestos que yo creo que más podéis tener vosotros en las ejecutorias y, como digo, se resuelve a duras penas por la jurisprudencia. Los cambios más significativos que ha habido en el artículo 76
es en el número 1, que como sabemos contempla que en los supuestos de concurso real no se cumplen todas las penas porque hay unos límites, concretamente el triple de la mayor, que dicen los presos, y en todo caso, además del triple de la mayor, hay unos límites absolutos que van desde 20 años el inicial hasta, en función de la gravedad de los delitos, de 25 hasta 40. Hasta 40 años se puede cumplir en los supuestos de concurso real. Bien, pues se ha añadido, al introducir la prisión permanente revisable, que seguimos sin saber lo que es, se ha añadido que en los supuestos en que haya concurso real con prisiones permanentes revisables habrá que estar a lo previsto en el 78 bis y una vez más al 92. Luego llegaremos. Bien, sobre esto, una serie de notas para los que no hagan acumulaciones y se inicien o para que los que las vayan haciendo. En principio, es solo para penas privativas de libertad, en cumplimiento o incluso extinguidas. Esto es importante. Al pedir la hoja histórico-penal podemos ver que ya ha cumplido esa pena. Esa pena, aunque esté cumplida, no está excluida de la acumulación si concurren los requisitos de conexidad que veremos, lo cual para el penado puede ser muy relevante. Imaginaros que tiene 4 condenas de 1 año, el triple de la mayor son 3 años, y nos encontramos que en la cárcel ya ha cumplido una, que sale en la hoja histórico-penal y está extinguida, pero por las reglas de conexidad que luego veremos, podría o hubiera sido susceptible de entrar en la acumulación. Se mete en la acumulación y lo que tendrá que cumplir de los 3 ya solo serán 2. Eso es importante tenerlo en cuenta. No cabe en las privativas de derecho, sí cabe, porque es una pena privativa de libertad, la responsabilidad personal subsidiaria en caso de insolvencia. No cabe en las penas privativas de libertad cuando se han sustituido por expulsión. El Tribunal Supremo dice que habrá que esperar, excluirla de la acumulación y esperar al final para su ejecución. Y, en principio, se admite en las medidas privativas de libertad, solo entre sí y no entre penas y medidas por ser heterogéneas. ¿A quién le tenemos que pedir la acumulación? Al último sentenciador. Incluso aunque se trate de un juez de instrucción. Vaya faena para el juez de instrucción cuando a veces hay 50 ejecutorias a acumular. Y, además, aunque su sentencia no sea acumulable, él puede decir, sí, pero es que la mía no es acumulable. Es solo una norma de determinación de competencia. Son posibles ulteriores incidentes si hay sentencias posteriores. Cada vez que hay una sentencia nueva, se podrá hacer un nuevo expediente. Es más, en esos expedientes lo que habrá que hacer es desacumular la acumulación hecha y volver a repetir todas las operaciones. Si estaba mal hecha la acumulación, pero beneficiaba al reo, y hacemos una nueva bien hecha, pero lo que le perjudica, el Tribunal Supremo dice que hay que conservar como intangible el derecho que tenía. Todo esto, y antes decía también Francisco, que son muy recomendables las circulares de la Fiscalía General, las tenéis en una página en internet, se llama fiscal.es, en una pestaña que se llama Documentos, y ahí, por ejemplo, tenéis una sobre la acumulación, que es la 1.14, que está francamente bien. Bien, ¿cuáles son esos límites de conexidad? Los establece el artículo 76.2. El 76.2 ha querido plasmar lo que estaba haciendo la jurisprudencia, pero lo ha hecho con unas palabras tan extrañas que ha producido una cierta desorientación. Lo leo, está en cursiva. La limitación se impondrá, la limitación esta del artículo 76, aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo fueron en primer lugar. Se puede decir más alto, pero no más claro. A partir de aquí todos son trabalenguas, pero yo creo que lo vamos a ir descifrando. Lo que viene a decir es que, aunque el competente sea el último, las operaciones han de empezar por la sentencia más antigua, con lo cual nos tenemos que poner a ordenar partiendo de la más antigua en el tiempo. ¿Cuál? ¿La fecha de la firmeza? No, la fecha de instancia. Si fue apelada, nos quedamos, o en casación, con la fecha de instancia. Conviene hacer un cuadro numerando la fecha de la sentencia, de los hechos y las penas. Las penas, si hay varias en una condena, no se suman para calcular el triple de la más grave, sino que se consideran individualmente. Como eventualmente están en una sentencia, pero podrían estar en varias, se consideran así. Por ejemplo, paso a la siguiente, a ver si luego sé volver. Y aquí están ordenadas los cuadros, sentencia, hecho, penas. Si os fijáis, he puesto un número delante de cada una de las sentencias porque luego nos va a facilitar la comparación. Y he empezado por la más antigua, que fue en este caso de 15 de marzo de 2007. Bien, vamos a seguir. Se acumulan aquellas cuyos hechos
sean de fecha anterior a la sentencia piloto. El Tribunal Supremo llama sentencia piloto a la sentencia más antigua. Luego, respecto de todas las demás, aquellas que tengan hechos anteriores son susceptibles de acumulación y de formar bloques. Se compara, una vez que hemos determinado las que reúnen esas circunstancias, la suma de esas penas con el triple de la mayor. Si interesa, las acumularemos y ya estaremos al triple de la mayor. Si no, se cumplirán aisladamente. Aquí hay que decir que los años son de 365 días y los meses de 30 días, lo ha dicho el Tribunal Supremo. Hasta fecha reciente, las que se valoraba, todas las sentencias que se valoraba, es decir, tengo aquí una, me voy a la siguiente, veis que la primera que está en verde, la segunda es de fecha, los hechos son más antiguos, los podría acumular, ninguna más, todas las demás, los hechos son posteriores. Vale. Lo que dice el Tribunal Supremo, lo que decía, es que estas sentencias valoradas me obligarán a ver si el triple de la más grave es inferior o superior a la suma de las penas. En este caso, si os fijáis, no interesa, porque sumadas, 1 año, 0 meses y 1 día más 4 meses es menos que el triple de la más grave, que es 1 año y 1 día, que es 3 años y 3 días. Aquí no interesa esta acumulación. Lo que decía el Tribunal Supremo es, las que he usado ya no los puedo volver a usar, salga favorable o salga desfavorable. Las descarto y sigo con la siguiente. Miradlo aquí en la sentencia del Tribunal Supremo. Se va a la de 3 de marzo de 2009, mira en las siguientes cuáles hechos son anteriores, solo hay uno, las tengo en amarillo, y vuelvo a hacer la comparación. Tampoco le sale más favorable el triple de la mayor. La siguiente sería la quinta, la fecha es de 23 del 6 de 2009. No hay ninguna que tenga hechos anteriores, con lo cual se cumpliría sola. La siguiente, si os fijáis, que está en lila, la fecha es 15 del 12 de 2009. Los hechos son anteriores, los de 2 de ellas, ¿vale? En este caso, haríamos la comparación y veríamos si interesa. Tampoco interesa. Esto, que era relativamente fácil, porque cogíamos, hacíamos los bloques, comparábamos, y las que ya habíamos considerado las descartábamos todas y seguíamos con la siguiente, cambia a raíz de una serie de sentencias. Yo he elegido la de 19 de noviembre de 2015, también muy reciente. En esta recurrió el fiscal porque no se había hecho así en la instancia. El fiscal dijo, mirad, aquí es más sencillo, son 4 sentencias. La más antigua, la fecha de la sentencia, 5 de mayo de 2006. Si aplicamos la doctrina tradicional, solo hay 2 que tengan hechos más antiguos, 29 del 1 de 2004, 30 del 11 de 2003. Esas 3 son las que yo tendría que comparar la suma de esas penas con el triple de la mayor. La mayor, si os fijáis, está en la sentencia 3, que es 3 años, 3 por 3, 9. 9 es superior a la suma de las penas, no interesa. Y nos quedaría colgada la cuarta, con lo cual, aplicando la doctrina tradicional, no cabría la acumulación. Este señor que cumpla las 4, todos seguidas, ¿vale? El Tribunal Supremo en esta empieza a cambiar y dice, bueno, las que he descartado, si no interesaba para la acumulación, no hay ningún motivo dogmático para que las vuelva a considerar o para que no las vuelva a considerar. Y dice, las voy a considerar. Y si os fijáis, os he puesto ahí lo que hace el Tribunal Supremo en esta sentencia. Se pasa a la segunda y dice, la segunda, ¿con cuál la puedo acumular? Con la tercera, porque los hechos son anteriores. ¿Interesa? No. 3 por 3 es superior a la suma, no interesa. Bueno, voy a pasar a la siguiente. La 3 con la 4. Y la 3 y la 4, si os fijáis, está hecho el cálculo abajo, la más grave es 3 años, 9 meses y 0 días, 3 años y 9 meses, si multiplico por 3 son 9 años y 27 días, que es inferior a la suma. En este supuesto sí que interesa. Y aquí es donde empieza a cambiar el Tribunal Supremo y empieza a volvernos locos, porque todos teníamos claro, al hacer el sudoku, que las que habíamos considerado, interesara o no, fuera, y seguíamos por la siguiente. Ahora dice, bueno, las 2 que has considerado no, pero vamos a ver, coge la segunda con las siguientes, coge la tercera con las siguientes, y eso es lo que habrá que hacer a partir de ahora. ¿Cuándo se plasma? En un acuerdo del Tribunal Supremo, en un pleno no jurisdiccional, de 3 de febrero de 2006, en el que repite, en el primer párrafo lo tenéis, que ha de hacerse partiendo de la sentencia más antigua, y luego en el segundo párrafo nos dice,
Las condenas cuya acumulación proceda respecto de esa sentencia más antigua ya no podrán ser objeto de posteriores operaciones de acumulación. Sin embargo, dice, si la acumulación no es viable, nada impide su reconsideración respecto de cualquiera de las sentencias posteriores. Es decir, lo que acababa de hacer la sentencia que os acabo de indicar. Es decir, si yo hago un bloque y sale favorable, estupendo, me quedo con el bloque. Pero si no sale favorable, paso de la primera a la segunda y sigo haciendo bloques. Eso es el acuerdo del Pleno. Y dicen, bueno, pues estupendo, vamos a cambiar el sudoku y lo vamos a hacer así. Ha durado muy poco. Aquí os pongo lo que se hacía antes, que es lo que acabamos de ver. Se empezaba por la más antigua, se hace un bloque con las que tengan hechos anteriores, se compara la suma y el triple, se interesa o no, se pasa a la siguiente más antigua, descartando las valoradas. El acuerdo dice, en caso de que no interese, no descarte las valoradas. Pero fijaros, la evolución posterior es, incluso cuando hayas hecho un bloque favorable, no te conformes. Mira a ver si puedes encontrar bloques más favorables que el que has hecho. Es decir, ya no solo no descartamos en el caso de que no interese, sino que tampoco descartamos o tenemos que seguir probando el sudoku aunque interese, porque puede haber un bloque más favorable. Y ahí abajo he puesto excurso, imprescindible intervención efectiva del letrado. Nosotros este año hemos preparado 3 recursos de casación, se han interpuesto, hay 2 con sentencia ya, pidiendo la nulidad de la acumulación porque no había intervención del letrado. En algunos porque no se había dado traslado y en otros porque el traslado no había dicho nada el letrado. Es una materia tan sensible que de una intervención del letrado se puede llegar a que un sujeto cumpla 2 años menos de cárcel. En los que hemos interpuesto en beneficio del reo, algunos había diferencias de 18 meses, aplicando un criterio u otro. Es decir, que yo creo que esta es una materia en la que el colegio debía tomar cartas y ver que si en un asunto no hay una intervención efectiva, designar otro letrado en la ejecutoria. Bien, esta es la sentencia del Tribunal Supremo de 14 del 4 de 2016, en la que se marca este último hito que os he dicho es, vale, no voy a descartar ni las favorables ni las desfavorables, voy a buscar en todo caso cuál es la combinación más favorable. Aquí os he hecho, por no aburrir, como se hubiera hecho antes, está en colorines, salto y voy a ver qué es lo que ha hecho el Tribunal Supremo. Fijaros, la sentencia 1, que era la más antigua, de 25 del 9, iba, si alguien tiene dudas, que me pregunte si quiere, la sentencia 1 iba con la 3 y la 9, y no interesaba. Os había hecho los cálculos porque el triple era 9 y la suma era 8. Vale. Lo que hace el Tribunal Supremo en esta es decir, bueno, la 1 no interesa, voy con la 2. Sí. Sí, lo que preguntaba yo, bueno, estaba comentando con los compañeros de la intervención preceptiva letrada, creo que es importante que ese letrado, el que sea designado, o el que sea, o el último letrado de la última sentencia, tenga todas las demás, que también tampoco tiene por qué ser esa persona que le haya llevado todos los casos. Tenga todas las demás. Tiene que tenerlo todo, todos los datos, para poder hacer la acumulación. Ah, bueno, ya, claro. Sí, pero es un tema de organización interna, ¿no? Interna del letrado. No, vamos, cuando a ti te dan traslado, inicialmente de la petición del penado, que suele estar bastante bien fundamentada, la mayoría incluso mejor que nosotros, pero ahí es cuando tiene que haber una intervención efectiva en un sentido y en otro. Lo que no puede dar es la callada por silencio y fundamentalmente conocer exactamente por dónde nos llegamos y aplicarlo y decirlo, ¿eh? Ya, pero por ejemplo yo puedo tener un caso de turno oficio en el que una persona tiene ya 4 o 5 temas, ¿no? Y está ya en prisión hace ya mucho tiempo, sí. Y a saber cuándo puede salir. Pero habrá que saber todo lo que tiene por ahí, porque bueno, hay que solicitarlo en la última ejecutoria. Es en la última ejecutoria, donde hay que solicitarlo. Lástima de registro, pero vamos, eso lo saben los penados, es una información que suelen pedir. Yo ahora no sé cómo está el turno de oficio penitenciario. ¿Está funcionando o no está funcionando, no? ¿Se está funcionando? Vale. Pues eso son informaciones que a través del jurista ellos conocen quién ha sido el sentenciador y se tienen que poner con el letrado de la misma e ir asumiendo o reuniendo esos datos, como a través de la hoja histórico penal, pidiendo los testimonios y la hoja de cálculo, a través de la hoja de cálculo. Pero no solamente con uno o con otro, hay que cruzar todos esos datos para ver todas las responsabilidades que hay. Bueno, vuelvo al último sudoku. La 1 estaba descartada, Entonces coge la 2,
Si os fijáis, la 2, la fecha de la sentencia es 9 de octubre de 2010. Le serían acumulables por fecha de hechos anteriores la 3, la 7 y la 9. Hace los cálculos y dice, la suma me sale 26. Y el triple de la más grave, que está en la 7, son 8 meses, es 24. ¿Le interesa? El triple es 24 meses y si se suman las penas son 26. Se ha ahorrado 2 meses si le aplicamos el triple de la mayor. Vale. No se conforma con eso y dice, a ver si hay una combinación más favorable. Pasa a la siguiente, coge la 3 que la tenéis aquí en rojo, 5 de noviembre de 2010, busca los hechos anteriores, que son los de la 6, la 7 y la 9, hace la suma de las penas y le da 29. Hace el triple de la mayor, que vuelve a ser la de 8 meses, y le da 24. En esta, y lo subrayo en rojo, se ha ahorrado 5 meses. Pero no se conforma con eso, dice, voy a ver si hay alguna otra combinación más favorable. Pasa a la siguiente y coge la 4. La 4 la tenéis aquí, 14 del 1 de 2011. Mira cuáles son de fecha anterior en los hechos. Le salen la 6, la 7, la 8 y la 9. Multiplicando, la suma, perdón, son 58, multiplicando el triple de la mayor, que es 1 año y 6 meses, son 54 meses, aquí se ahorra 4. En la siguiente operación que hace con la 5, el resultado es el mismo. Con lo cual, el Tribunal Supremo dice, de todas las combinaciones posibles, como más se ahorra es cumpliendo en bloque la 3, la 6, la 7 y la 9 y las demás individualmente. Esto con 9 se puede hacer, pero los que ya hayáis hecho acumulaciones sabéis que puede haber 40, 30, 20, los que sean. Bien, dejo la acumulación y paso al incidente del artículo 78. Este es un incidente que interviene el juez de vigilancia penitenciaria. Tampoco aquí el Código está especialmente feliz en la tramitación o en la redacción de estos artículos, pero en síntesis tiene 2 apartados. En el primero se dice que si el límite que hemos hallado del artículo 76 es inferior a la mitad de la suma total de las penas impuestas, el sentenciador, ahora digo que es facultativo siempre porque antes era obligatorio, puede establecer que los permisos, el grado, la libertad condicional, los beneficios, etcétera, se calculen en vez de sobre ese límite, 20 años, 30, 40, lo que proceda, sobre la suma total de las penas. Fijaros que si se hace eso, en una condena de 100 años, no va a salir de permiso, no va a tener libertad condicional, etcétera. Eso, como digo, antes era obligatorio en los supuestos de condenas agravadas en los que el límite iba de 25 a 40 años. Ahora es potestativo en todos los casos, de los pocos elementos en los que se ha beneficiado al reo en esta reforma. Ejemplo, una persona condenada por 4 asesinatos a 25 años en cada uno de ellos. El límite, según el Código, en el apartado del artículo 76, es 40 años. Si sumamos las penas y buscamos la mitad de 100 son 50. Como 50, la mitad, es superior al límite que habría que cumplir, el sentenciador puede decir, calcúlese sobre 100. ¿Eso significa ya que ese señor no va a poder tener permisos, grado, libertad condicional, etcétera? No. Va a depender de su evolución penitenciaria. Y ese es un expediente que se le da al juez de vigilancia penitenciaria cuando, en función de la evolución del penado, puede liberar o puede volver al régimen de cumplimiento normal, oídas las partes, oído el Ministerio Fiscal. Hay unos límites penológicos en relación a delitos de terrorismo y de organizaciones criminales. Para que se pueda hacer eso, en los supuestos más graves, por ejemplo, del límite de 40 años, tiene que haber cumplido efectivamente 32 años, si es para progresar de grado, o 35 años para la libertad condicional. Subrayo esto de los años, o pongo énfasis, porque como veis ya teníamos un ordenamiento, porque eso ha estado siempre así, lo suficientemente duro como para no necesitar la prisión permanente revisable. Es una decisión político-criminal, ahí está, pero no es que pudiéramos decir que tenemos un sistema blando. Bien, paso a hablar de la libertad condicional. La libertad condicional, Francisco ha explicado la suspensión, y la libertad condicional ahora es una forma de suspensión. Le han cambiado la naturaleza en la reforma. Ya no es el último grado del sistema de individualización científica. Eso suponía antes que tú llegabas, tercer grado, libertad condicional, te ibas a tu casa, ese tiempo computaba como tiempo de cumplimiento, si se revocaba te contaban ese tiempo, si no se revocaba y llegabas al final, se acabó.
extinguir la pena. Ahora no. Ahora, cuando llegas a la libertad condicional, se establece un plazo de suspensión, como pasa en la suspensión ordinaria, concretamente en los supuestos normales de 2 a 5 años, mínimo 2 años, subrayo. Y este cambio de naturaleza, que no explica el legislador por qué lo hace y que rompe con una tendencia que en España llevamos de siglos y que estaba funcionando correctamente, pero yo os digo que el problema de fondo, o mi percepción, es que la reforma de la prisión permanente revisable ha arrastrado todo esto. Bien, la consecuencia es que se pueden alargar las condenas. Fijaros una persona que le queden a lo mejor por cumplir 3 meses y se le ofrece la posibilidad de salir en libertad condicional. Y dice, te voy a aplicar el nuevo código que es fantástico para ti. Con el nuevo código te voy a suspender la pena por 2 años, que es el mínimo. ¿Qué va a decir? Virgencita, déjame como estoy, me quedo en 3er grado en la cárcel, termino de cumplir los 2 meses que me quedan y adiós muy buenas. No voy a estar pendiente 2 años más de si puedo o no delinquir y si eso se va a revocar. Sobre todo porque la revocación va a suponer que ya no se te abona el tiempo que has estado fuera, sino tendrás que cumplir todo ese periodo. Eso lo tenéis en los artículos 95 y 96. Y esto nos ha generado inicialmente un problema de sucesión de leyes. El día 1 de julio, cuando aquí en Alicante teníamos que aplicar la nueva norma o la vieja, nos planteamos, ¿qué hacemos? Llegó una circular, una instrucción de instituciones penitenciarias que nos dijo, nosotros vamos a estar a la fecha del expediente. Si incoamos el expediente el 30 de junio, código antiguo. Si lo hacemos el 2 de julio, código nuevo. No parecía un motivo muy profundo, Se decía que como es una norma procesal, tempus regis actum, se plantea el expediente en ese momento, por tanto se hace. Yo planteé una consulta a la Fiscalía General, que se resolvió enseguida por el fiscal de sala de la especialidad, y se proponía en la consulta que se aplicara el criterio que antes he dicho, que se aplicó con el periodo de seguridad, de entender que no era una norma simplemente procesal o de ejecución inocua, sino que era una norma con claros efectos en los derechos fundamentales. No era para lo mismo para el señor estar con el código antiguo y terminar su condena sin más, que tener ahora pendiente 2 años más. Y la Fiscalía General asumió esa argumentación y además la fundó también en lo que se había dicho en la circular 3 de 2015 en materia de suspensión de la ejecución, tema que ha tratado Francisco. Nosotros en la suspensión de la ejecución, cuando iba a entrar en vigor el nuevo código, ¿qué dijimos? ¿Ahora qué hacemos? Los que han delinquido antes, si llegan a juicio, ¿les aplicamos el código nuevo o el código antiguo? Había una interpretación que sigue habiendo en algunos tribunales, que decía, no, norma procesal, ¿se aplica el código nuevo, beneficio o no? Nosotros dijimos, no. Como afecta a derechos fundamentales, no puede aplicarse retroactivamente si perjudica. Y eso lo asumió también la circular de la Fiscalía General. Se está a la fecha del hecho delictivo. ¿En contra quién? La Audiencia de Valencia. Si pleiteáis en Valencia por libertades condicionales, se están aplicando el nuevo código. Entienden que se trata de una norma de ejecución. Y es más, tratan de argumentarlo en alguno de los autos en la sentencia de Inés del Río, Prada, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 2013, cuando precisamente yo creo que la conclusión a la que se llegaría es justo la contraria. Según la Audiencia de Valencia, aquí no hay una redefinición de pena, que sería el único supuesto que habilitaba esa sentencia, que es la de la doctrina Parot, para no poder aplicar las penas retroactivamente, sino que simplemente, como digo, es una norma inocua. Bueno, como hemos demostrado, inocua no lo es, porque supone una forma de computar la pena distinta y más desfavorable para el penado que lo que había. Eso es lo que llevó en su momento a condenar a España al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por contravención de los artículos 5 y 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque también se debió a un cambio, en este caso jurisprudencial, del Tribunal Supremo, en la doctrina Parot, recordáis, cuando se aplicaban las redenciones sobre el límite penal, los 20 años que se consideraban como una pena y por tanto se restaba de los 30 años, que era el límite, a esa sentencia de 2006 que dijo no es una pena, es un límite penológico, las penas se cumplen todas hasta que efectivamente se llega a 30, con lo cual no estábamos como antes de 30 que se quedaban 20, rebajando por ejemplo el tercio de redención, sino que se cumplían a pelo o a pulso, como dicen en los penales, los 30 años. Bien, ahí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo no, esa interpretación
no se ajusta al convenio, porque la ley o la calidad de la ley que incluye la jurisprudencia exige la previsibilidad, y no era previsible para el penado que estaba cumpliendo esa pena ese cambio jurisprudencial. Igual que no era previsible para un penado que ahora está cumpliendo conforme al código antiguo y llega a la libertad condicional, el que de repente le digan, muchacho, mala suerte, el código ha cambiado, te vamos a aplicar el nuevo aunque te perjudique. No. La libertad condicional es algo más que una expectativa, es un derecho subjetivo condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos y hemos entendido que se tiene que aplicar el código antiguo. Esto que nos está generando unos problemas bárbaros, que ya los apuntó también en su momento el Consejo de Estado, en el informe que se hizo sobre el anteproyecto. ¿Qué vamos a hacer con aquellos que tienen condenas del Código Nuevo y el Código Antiguo? Sabéis que las penas se cumplen con el principio de ejecución unificada. Todas las que van llegando se suman y sobre eso se calcula las 3/4 partes, los 2/3, etcétera, las magnitudes relevantes para resolver sobre libertad condicional, tercer grado, etcétera. ¿Qué vamos a hacer aquí? Unificar penas que van por el Código Nuevo con las del Código Antiguo. Bien, en las conclusiones que os voy a distribuir hemos hecho un ejercicio de ingeniería penal para ver cómo resolver esos supuestos aplicando 3 principios. El de legalidad, con su nota de seguridad jurídica y de previsibilidad, y ver supuesto por supuesto. Por ejemplo, una persona está cumpliendo una pena del Código Antiguo y del Código Nuevo. Llega a la libertad condicional, entendemos que hay que aplicarle el Código Antiguo, porque toda la unidad de presupuesto se tiene que regir por la ley con la que se inició el cumplimiento. Está cumpliendo, por ejemplo, con el Código Antiguo, se dicta la libertad condicional y comete un delito con el nuevo código o incumple gravemente las reglas de conducta y se revoca la condena condicional. Para la nueva condena condicional que se plantee posteriormente ya no se aplicará el código antiguo, porque la previsibilidad del sujeto lleva a que cuando delinque después de la libertad condicional que está vigente el nuevo código, ya sabe lo que hay. Y así, con 2 o 3 combinaciones que las tenéis en las conclusiones que os daré, por si se os plantean en la práctica. Los supuestos que ha regulado de libertad condicional el nuevo código, algunos ya estaban, o son los tradicionales. El normal es el del 91, que es haber cumplido las 3/4 partes de condena, estar en tercer grado y tener buena conducta. Respecto de la responsabilidad civil, como ha comentado también antes Francisco, se puede denegar por el incumplimiento del compromiso de pago o no haber designado los bienes o no haber hecho frente al comiso. La responsabilidad civil, que también era un requisito antes, ha sido interpretada por la jurisprudencia penitenciaria de una forma laxa. Basta el compromiso de pago para entender que se puede estar cumpliendo. O sea que antes de que ya viniera en el código estábamos admitiendo los pagos parciales para no denegar libertades condicionales. Ahora el código además lo contempla no solamente de forma genérica, sino lo dice expresamente también en los delitos fiscales, en los delitos contra la seguridad social y en los delitos contra la administración pública. Es requisito imprescindible para disfrutar de la libertad condicional haber pagado. Bien, antes se pedía, y lo exigía el código, un informe favorable de reinserción social, que estaba en el artículo 67 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Lo han cambiado y ahora hay una serie de ítem o de criterios que es los que tiene que valorar el juez de vigilancia y que ahí los tenéis. Valorar la personalidad, los antecedentes del reo, las circunstancias del delito, familiares, sociales, etcétera, que no divergen mucho de lo que venía en los informes de instituciones penitenciarias. Por eso en la práctica, instituciones penitenciarias y los juzgados estamos todavía exigiendo ese tipo de informes para resolver. Siguiente supuesto es el del 92, ahora todo está en el artículo 90, que es la libertad adelantada. A 2/3, hay que estar también en tercer grado. Si os fijáis, requiere actividades continuadas y he puesto en rojo o con aprovechamiento. Antes, necesariamente, tendrían que ser continuadas. Como se ha dado cuenta que en el ámbito penitenciario mucha gente quiere trabajar y no puede, para evitar que excluir de este beneficio de adelantamiento a una población relevante, lo que se ha hecho es que basta con que las actividades sean puntuales pero intensas para poder acceder al beneficio. Se mantiene también el adelantamiento cualificado que antes existía, que era una vez cumplida la mitad, 90 días por año. Se exigían aquí esas actividades continuadas y además la participación en determinados programas específicos. En esto nada ha cambiado. Y hay una que es novedosa, y que se dice por el legislador con orgullo
que constituye un régimen más favorable que el anterior. Es cierto, también a medias, pero es cierto. El nuevo supuesto se califica como excepcional. Hay que estar en tercer grado, en este caso se ha adelantado hasta la mitad de la condena. Es un argumento que se ha utilizado en alguno de los últimos autos que han salido, por ejemplo, con Fabra. Decíamos, como ya está próximo a la mitad de la condena, que es un requisito conforme al Código Nuevo para la libertad condicional, es decir, se adelanta. ¿Para quiénes? Para los que estén cumpliendo su primera condena en prisión. He subrayado prisión en rojo, porque no se trata solo de que sea pena de prisión. Aquí el concepto es primariedad penitenciaria. Tú has podido tener una pena de prisión, pero se te ha dado la suspensión y no has entrado en prisión. Nada no sería un obstáculo para que se te pudiera dar esa libertad condicional. En la jornada nos planteábamos, ¿y qué pasaría si el antecedente estuviera cancelado aunque hubiera estado en prisión? Yo creo que aquí lo que se está describiendo es un hecho, no haber tenido contagio criminal con la cárcel. Es decir, si está cancelado, nos da igual. Como hecho, has estado en la cárcel, ya no eres primario penitenciario. Aquí sí que se exigen las actividades continuadas, la condena no puede ser superior a 3 años y se excluyen los delitos contra la libertad sexual. Supuesto de terrorismo, nada ha cambiado. Se sigue exigiendo el abandono de las actividades, la colaboración con las autoridades y se impide disfrutar de este beneficio tanto del número B como de la letra C, es decir, no cabe adelantamiento para terroristas. Enfermedad grave y supuestos de personas con más de 70 años. Nos han cambiado de número, antes estaba en el 92 y ahora se ha ido al 91. No cambia excesivamente la regulación y alguna cosa sí que tenía que haber cambiado. Por ejemplo, cuando es patente, el número 91.3 dice que el juez o tribunal, lo he puesto entre comillas, puede sin más trámite acordar la libertad condicional. Antes se decía incluso progresando de grado en el mismo acto, en unidad de acto. Ahora, como ya sabemos que en el 36.3 se puede hacer también esa progresión sin más, que no hay periodo de seguridad, aquí de la misma forma, en caso de enfermedad, cuando sea patente, no es necesario pasar por el tercer grado. Si os fijáis, dice juez o tribunal. Algunos han entendido que solo puede hacerlo el sentenciador. Si seguimos la dinámica de la ley, las múltiples redacciones que ha tenido este precepto en el anteproyecto, en mi opinión y en la de la Fiscalía, se debe a un olvido. No lo han concordado bien al final. No se está excluyendo a los juzgados de vigilancia. Por tanto, ¿quién aplicará la libertad condicional de enfermos graves incurables y septuagenarios? Si se trata de prisión permanente revisable, el tribunal, porque así lo dice el Código, y en los demás supuestos, el juez de vigilancia. He dicho que alguna cosa sí que la tenían que haber cambiado y no lo han hecho. El tipo dice cuando se trate de un riesgo patente para la vida. ¿Qué es patente? No sé si os acordáis cuando hubo el caso Bolinaga, que hubo una gran discusión en Madrid sobre si era sinónimo de terminal o no. Pues ahora se está reproduciendo con Julián Muñoz. Tristemente el derecho penitenciario ahora está evolucionando mucho a costa de la revista del corazón. Pues en el caso de Julián Muñoz, ha habido una discrepancia entre la Fiscalía y el juzgado en el entendimiento de qué es enfermedad patente y cómo es el tercer grado en caso de enfermedad grave. Hasta ahora se había considerado que el tercer grado era instrumental, se te progresaba a tercer grado para darte la libertad condicional. Patente no es sinónimo de que te vayas a morir mañana, sino simplemente flagrante, que se ve. Bien, pues en el juzgado de instancia allí se ha entendido que ese tercer grado no es instrumental, sino que tiene un contenido per se, de hecho Julián Muñoz está en tercer grado, y que la libertad condicional exige un paso más en el progreso de la enfermedad, y que por tanto no se le ha otorgado. Como veis, sí que hubiera estado bien que se hubiera implementado un concepto de patente más claro, sobre todo a la vista de los problemas que ya venía dando en algún supuesto de terrorismo. Procedimiento. Una vez más, aquí el legislador intenta despistarnos. Dice, el procedimiento se iniciará de oficio a petición del penado. Es de oficio, es a petición del penado. Nosotros hemos llegado a una solución integradora en las jornadas estas que os he dicho y de las que os daré las conclusiones. En principio se inicia de oficio. Y se puede iniciar a petición del penado cuando la Administración Penitenciaria estima que no concurren los requisitos y no lo va a mandar al juzgado. El penado, entonces, sorteando a la Administración Penitenciaria, lo pide directamente
en el juzgado. Y nos planteamos también en esas jornadas, ¿es renunciable la libertad condicional? Nosotros hemos entendido que sí, es una discusión que ha habido siempre. ¿Cómo en un sistema que busca la reinserción del penado va a poder renunciar a un beneficio? A veces incluso lo hemos tenido en ejecutorias. Oiga, que yo no quiero la suspensión, que prefiero estar en la cárcel porque fuera no me valgo. ¿Eso es renunciable a algo que supuestamente es un beneficio y que evita el contagio con la cárcel? Bueno, pues nosotros hemos entendido que la libertad condicional sí. Sobre todo en aquellos supuestos o en aquellos sitios en los que están aplicando el código nuevo. Si el sujeto le estás obligando a adoptar un código que es más perjudicial, como os decía antes, me quedo como estoy. Termino mi tercer grado, los 3 meses que me quedan de cumplir, en tercer grado y se ha acabado. No me da usted una libertad condicional cuyo plazo mínimo va a ser 2 años. Bien, ¿cómo se regula ahora esta nueva libertad condicional? Por remisión a las reglas de la suspensión. Parte las habéis visto con Francisco. Se pueden fijar reglas de conducta, las reglas de conducta son esencialmente modificables en función de las circunstancias. Hay un plazo mínimo de 2 años, como os decía, aunque quede un mes por cumplir, mínimo 2 años. El máximo dice que es 5, pero no es un máximo absoluto, es relativo. Si a ti te quedan más años por cumplir, imaginaros que es una condena de 21 años y llegas a las 2 terceras partes para salir de libertad condicional a los 14, te quedan 7, no serían 5, sino sería para hacer equivaler a los años que te quedan en libertad, es decir, 7. ¿Por qué se revoca? Pues como la suspensión, por delito cometido. Aquí se ha aclarado algo que también pasaba con el tema de la suspensión. El delito tiene que ser cometido y condenado en el plazo de suspensión. Por incumplimiento grave o reiterado de las reglas de conducta. Antes solamente no lo calificaba, decía incumplimiento. En esto algo hemos mejorado. O por cambio de circunstancias que cambien el pronóstico de falta de peligrosidad. Aquí se ha dado una cláusula abierta que en cierto modo estábamos necesitando, porque estábamos llegando a absurdos en los que veíamos que un sujeto salía en libertad condicional, había matado a una anciana, pero no podíamos revocar la libertad condicional porque había que esperar a la sentencia de condena por el delito. Pero como en vez de hacer eso hubiera incumplido la regla de conducta de ir a dormir a su casa a las 9 de la noche, se le revocaba automáticamente sin más. Bien, pues el legislador ahora dice el cambio de circunstancias que cambian el pronóstico, una cláusula abierta que nos permite, como cajón desastre, introducir todas esas circunstancias. En las jornadas de vigilancia hemos acordado que aunque ahora se puede revocar por delito leve, porque además sale en la hoja histórico penal, vamos a exigir que haya una reiteración y que se trate de la misma naturaleza para poder revocar. Es decir, la simple comisión de un delito leve generalmente no modificará ese pronóstico de peligrosidad. Llegamos a la prisión permanente revisable. He hecho un cuadro de lo que ha hecho el legislador para explicarnos qué era la prisión permanente revisable. Si os fijáis, se aplica a una serie de delitos de parte especial muy graves y la característica de esta pena que no se define es que para los permisos se necesita 8 o 12 meses según se trate de delitos generales o de terrorismo, y va a cambiar los plazos para poder acceder al tercer grado a la libertad condicional, siendo común el plazo de remisión definitiva a todos ellos, que es de 5 a 10 años. ¿Cuál es la razón por la que se ha hecho esto? No creo que esté en la naturaleza de las cosas que a uno le pongamos 18, a otro 20 y a otro 22. Esto, aparte de dificultarnos la práctica, pues no le veo tampoco mayor sentido. Si os fijáis, por ejemplo, en tercer grado, las magnitudes que se manejan por el legislador son, si se trata de prisión permanente única, que es la primera columna, para libertad condicional, 25 años, que será el supuesto más ligero. A los 25 años le diremos al de la prisión permanente revisable, si está en tercer grado, vamos a revisar tu caso para ver si sales. Si es prisión permanente revisable y unas penas que excedan de 5 años y no lleguen a 15, también distinguiremos si se trata de delitos normales o terrorismo. 25 o 28 años para llegar a la libertad condicional, a la posibilidad de plantearnos la libertad condicional, no es automático. Si la prisión permanente revisable concurre con penas de más de 15 años y hasta 25, repetimos plazo, 25 y 28, según se trate o no de terrorismo. Si la prisión permanente revisable es con penas de más de 25 años o varias prisiones permanentes revisables, el plazo es de 30 o 35 años. 35 años está mal concordado en el código y hay una errata. No voy a entrar, pero si queréis ver el 78 bis,
repite el apartado B y cuando se plantee en la práctica generará problemas. Bueno, como he dicho, esto no es automático. Tú cumples todos estos años, estás en tercer grado y pasas por el tribunal sentenciador. El tribunal sentenciador examina si debe darte o no la libertad condicional, oyendo a las partes. Si estima que no, lo tiene que revisar al menos cada 2 años. Aquí sí que se exige un informe del artículo 67 de pronóstico final. Curiosamente, ha otorgado la competencia para resolver sobre la libertad condicional en la prisión permanente revisable al sentenciador, pero la revocación, no se sabe si por olvido o por qué, es del juez de vigilancia penitenciaria. Lo tenéis en el artículo 92. Bien, voy a pasar a otro tema, la transmisión y ejecución de sentencias penales en la Unión Europea. Aquí lo que se ha tratado es de transponer decisiones marco que permitan que ciudadanos de la Unión puedan cumplir la pena en su lugar de residencia. Los españoles que están fuera puedan venir aquí, los extranjeros condenados aquí que puedan ir ahí, tanto en las penas privativas de libertad y medidas privativas de libertad, como en una cosa que regula en el título 4 y que llama libertad vigilada. Que libertad vigilada no coincide con el concepto que tenemos en España, que es un concepto asociado a las medidas de seguridad no privativas de libertad. Bien, si os fijáis, están en el título 3 y 4, hay una condición básica para poderlo aplicar, es que los países de la Unión hayan traspuesto a su vez las decisiones marco. Tenemos, ahí lo tenéis, esto os lo pasaré si os interesa, 2 países que las privativas no lo han hecho, Bulgaria e Irlanda, es decir, si un búlgaro os dice quiero cumplir en mi país, tenéis que decir lo siento, no se inicia el procedimiento porque no está traspuesto. Y en el caso de las no privativas, Gran Bretaña e Italia. A finales de 2015 había en España 2.100 presos comunitarios que se podrían beneficiar de esto. Las estadísticas, sin embargo, de lo que se ha tramitado son muy poquitas. Y hay españoles fuera, 601, que podrían beneficiarse de esta aplicación. Bien, como he dicho, y solo me voy a centrar en los 2 títulos que se refieren a las penas y medidas privativas de libertad y luego a las medidas de libertad vigilada. Las penas privativas de libertad se sustituye al Convenio de Estrasburgo de traslado de presos condenados. Tiene ventajas innegables, ahora es judicial, ya no interviene el Ministerio, es más ágil, desde que recibe el procedimiento el país extranjero al que se lo hemos pedido, tiene 90 días para resolver, las causas de denegación son tasadas y no se exige siempre el consentimiento del penado, hay una serie de excepciones. ¿Cuáles son los requisitos generales para poderlo aplicar? Que se facilite la reinserción del sujeto, que se trate de la sentencia firme, que no haya sentencias pendientes, dice la ley. Lo he puesto en cursiva porque el Consejo General del Poder Judicial y en la práctica estamos interpretando no solo sentencias, sino causas pendientes, porque no tendría mucho sentido mandar a una persona a cumplir fuera para luego reclamarle otra vez a cumplir. Y que resten más de 6 meses de cumplimiento. Eso es un requisito que lo hemos obtenido por pasiva, porque a la hora de reconocer y ejecutar en España exigimos que quede un mínimo de 6 meses, con lo cual, a la hora de plantearnos, nosotros estamos también pidiendo eso. La decisión marco no excluye, y por eso cada país lo habrá implementado de una forma, que pueda quedar menos, pero que sepáis que en España, cuando se nos pide, oiga, que es que quiero cumplir la pena en Lituania y me quedan 5 meses, no se va a tramitar por el tiempo. Aparte es que no daría tiempo, porque son 90 días en el país desde que lo recibe, pero el procedimiento en España tarda bastante, como todos. Bien, hay que distinguir en las privativas de libertad quién es el competente para la transmisión. Es el juez de vigilancia, se ha empezado a cumplir, y si no, el sentenciador. Se puede iniciar de oficio a instancia del estado de ejecución o del propio penado. Y se puede transmitir al estado de nacionalidad y donde reside el penado o va a ser expulsado, o a otro país que lo admita. Hay que oír al letrado. No sé si habéis tenido ya algún expediente de este tipo. En el caso de que sea necesario el consentimiento, se le oye con letrado y con intérprete. Y si no, también se le da audiencia para que exprese su opinión. Luego se informa por el Ministerio Fiscal. Hay un auto con los recursos, dice la ley, ordinarios previstos, reforma y apelación. Y en el caso de que se acceda, se emite un certificado, que es común a todos los países de la Unión, y se manda. ¿Se puede retirar el certificado? Sí. Si obtenemos luego un dictamen negativo de reinserción en el país de ejecución, o si el país de ejecución nos manda unas normas de ejecución, porque que sepáis que cuando lo mandamos fuera, las normas de ejecución que se van a aplicar son las de ese país, que no nos convencen. En ese caso se puede retirar el certificado y no se cumpliría. Bien, respecto del reconocimiento en materia de penas privativas de libertad, se ha otorgado al juez central de lo penal, es decir, aquí no vamos a hacer ninguno. Y la ejecución
al juez central de vigilancia. Cualquier sentencia extranjera que se quiera cumplir aquí irá, por tanto, a la Audiencia Nacional. Se puede plantear, y si leéis jurisprudencia lo veréis, problemas en materias de acumulación. Se han estado planteando fundamentalmente con etarras, que habían cumplido su condena en Francia y decían, oiga, yo quiero que se me acumule y se me reconozca ese efecto de esa sentencia en España para acumulación. Inicialmente, como la decisión marco así lo preveía, hubo alguna sentencia del Supremo que dijo, bien, entre la sentencia extranjera también en la acumulación. El legislador reaccionó rápidamente y dictó una ley, la 7/14, en la que, amparándose en una cláusula que había también en la decisión marco correspondiente, excluyó en el artículo 14 la posibilidad de acumular sentencias extranjeras que fueran posteriores a hechos que se enjuiciaban en España y, por la fecha, sentencias que fueran anteriores a la fecha en que era obligada la transposición, concretamente el 15 de agosto de 2010. En la práctica, eso ha supuesto que las sentencias dictadas por el extranjero y cumplidas en el extranjero no son acumulables en España. No concurrirán los requisitos para poderlas acumular. Es una decisión del legislador que tomó a conciencia a la vista de un procedimiento en el que, si no hubiera hecho, el preso de ETA hubiera cumplido 10 años menos de lo que le correspondía conforme a esa norma. Como veis, eso también plantea problemas si esa legislación que se dicta un poco pensando en el pasado podría o no tener algún vicio de constitucionalidad. Algunos votos particulares plantearon la cuestión, que se planteara la cuestión prejudicial al Tribunal de la Unión. La mayoría dijo que no. Yo creo que esto acabará llegando también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien, la segunda competencia que hay en transmisión de la ejecución es la libertad vigilada. La libertad vigilada, como os he dicho, es un concepto más amplio que en España. Es la libertad condicional y los sustitutivos de penas de prisión. Cuando digo sustitutivos, por ejemplo, una suspensión en la que se acuerdan reglas de conducta. Están en el artículo 94, esas reglas de conducta que se pueden transmitir para cumplir fuera. Os puede resultar muy práctico en determinados supuestos. Imaginaros una suspensión de un sujeto que se condiciona, luego lo explicaré más, no sé si le he dado tiempo a Francisco, me parece que no, que se condiciona al cumplimiento de trabajo en beneficio de la comunidad. Y por el límite de los 2/3 se le queda en 8 meses, que son más de 6. Y el señor dice, oye, es que yo vivo en Holanda. Y dice, bueno, pues vamos a transmitir esa obligación de la suspensión para cumplir en tu país. Si es más de 6 meses, en puridad daría tiempo. Aquí se ha planteado, pero no con penas sustitutivas, sino con penas privativas originales, por parte del juzgado penal 2. No se ha podido hacer, entre otras cosas, porque Francia no había traspuesto la decisión marco en ese momento y porque además se trataba de una pena directa, y el penal 2 lo ha intentado también con una privación del permiso de conducción. La Fiscalía lo ha recurrido porque entiende que esta decisión marco se refiere a penas privativas de libertad, por una parte, y luego, cuando habla de libertad vigilada, está pensando en penas privativas de libertad que se suspenden y llevan reglas de conducta, pero no de penas independientes como es la privación del permiso de conducción. Está en apelación, ya veremos a ver qué resuelve. Bien, la competencia, si se trata de libertad condicional, será del juez de vigilancia. La competencia, si se trata de sustitutivos penales, será del sentenciador. Si se trata de reconocimiento y ejecución de medidas de libertad vigilada extranjeras, una vez más no intervenimos. La Audiencia Nacional, solo el juez central de lo penal. Se han olvidado incluso del juez de vigilancia penitenciaria. Algunos de vosotros que os dediquéis a penitenciario o más, os plantearéis, ¿esta ley excluye la posibilidad de que un extranjero se le pueda aplicar el artículo 197 del reglamento penitenciario, que era la posibilidad de disfrutar la libertad condicional en su país de origen? No lo excluye. Para las penas, o cuando la libertad condicional no se pueda cursar porque es de menos de 6 meses, podremos seguir aplicando el artículo 197 del reglamento. Es una de las conclusiones a las que hemos llegado en estas jornadas. Voy a hablar ahora, ¿qué tal voy de tiempo? ¿Mal? ¿Bien? ¿Regular? ¿8:15? Bueno, voy a acelerar y enseguida acabamos. El Estatuto de la Víctima plantea una colisión entre los derechos de la víctima y la reinserción del sujeto. Es otra de las conclusiones a las que hemos llegado. No podremos hacer una interpretación que perjudique la reinserción expandiendo
la participación de la víctima fuera de los estrictos cauces legales. Para que la víctima pueda participar, sabéis que la ley exige en el artículo 5.1m que lo diga, quiero participar. Y una vez que diga que quiero participar, hay que notificarle determinadas resoluciones para garantizar su seguridad, se llama participación pasiva, y tiene derecho incluso a recurrir por sí misma otras resoluciones. Aquí nos planteamos un problema al entrar en vigor la ley. Hay una disposición adicional única que dice que se aplicará desde su entrada en vigor sin que ello suponga retroacción de los trámites que ya se hubiesen cumplido. Bien, en el juzgado de vigilancia penitenciaria nos planteamos, bueno, ahora hay expedientes que estamos tramitando, se va a dar un permiso o se va a dar una libertad condicional. ¿Tiene derecho a intervenir la víctima? Nosotros entendimos que sí, porque es ejecución, porque los derechos de la víctima exigen la tutela judicial efectiva y teníamos que tener una postura proactiva y salir desde el juzgado a buscar a la víctima. El juzgado de Villena entendió que no. Apelé y la audiencia dijo que la interpretación más favorable a la tutela de la víctima era la primera, la que seguimos en el juzgado de Alicante, y por tanto en las causas en las que no hubiera llegado el ofrecimiento de acciones a la víctima en fase de ejecución penitenciaria, debía hacerlo el juzgado de vigilancia penitenciaria. Aquí el problema radica en que el juzgado sentenciador dicta una sentencia, se mete a una persona en prisión y quien determina cuál va a ser el juez competente de vigilancia penitenciaria es la administración penitenciaria, que es la que elige centro. Con lo cual el juez penitenciaria de vigilancia puede no saber si la víctima quiere o no ejercer sus derechos. Bien, pues eso habrá que aclararlo con el tiempo. Para ello hemos propuesto que se firmen protocolos entre todas las partes implicadas para que en ese íter quede claro, al llegar al juez de vigilancia, que la víctima quiere ser informada. ¿De qué puede ser informada? Según el artículo 7.1.6 de cualquier resolución judicial o administrativa en delitos con violencia o intimidación que supongan riesgo para su seguridad. El absurdo de la ley es que ha dicho que la comunicación la hará siempre el juez de vigilancia, aunque se trate de resoluciones administrativas. Si os fijáis, si la Administración Penitenciaria acuerda un permiso de 2 días o una salida programada para un día, que para eso no necesitaría permiso del juez de vigilancia, la ley ha previsto que se lo notifique al juez para que el juez se lo notifique a la víctima. El mundo al revés. Y la Administración Penitenciaria, aprovechando que la ley dice esto, ha dicho, pues si lo dice la ley, nosotros no vamos a hacer las notificaciones. Por tanto, uno de los objetivos básicos ahora de los protocolos que intentamos que se implementen es que se haga, como se ha estado haciendo en violencia de género, que la Administración Penitenciaria sí que asumiera la notificación de esas resoluciones por su inmediación y por su facilidad de contacto. En violencia de género se ha estado haciendo con la UNVIMU, que es la unidad de violencia de género que hay en las delegaciones de gobierno, y ha funcionado perfectamente. La participación activa. La participación activa es la posibilidad de darle audiencia y de recurrir determinadas resoluciones. ¿Cuáles son? Están en el artículo 13 de la norma. Si os fijáis, son aquellas que el juez de vigilancia penitenciaria acuerda en el 36.2 y en el 78, las que hemos dicho antes. Cuando había un periodo de seguridad y dice, levanto el periodo de seguridad por la buena evolución, o cuando había un régimen excepcional de cumplimiento que se hacía sobre la suma total de las penas y decíamos, no, vamos a volver al régimen normal porque el sujeto tiene buen pronóstico de integración social. Pues en esos supuestos, cuando la pena y en los delitos que ahí se indica, y en el auto de libertad condicional, cuando la pena sea de más de 5 años, la víctima tiene derecho a ser oída cuando haya pedido que se le sean notificadas esas resoluciones. Y esa audiencia se realiza sin letrado. Si os fijáis, llevamos 1 hora y cuarto hablando de cosas muy técnicas. ¿Qué va a poder aportar la víctima sobre esta cuestión? Pues lógicamente va a decir, no quiero que salga, porque es lo que le sale emotivamente, pero no lo va a poder razonar. Se ha dicho por algún autor que, bueno, es como hacer catarsis o como dar al juez unas funciones de psicoterapeuta que exceden de lo que debía ser. Tampoco es necesario, una vez se le notifica la resolución, para el anuncio del recurso que lo haga a través del letrado. Se le dan 5 días. Fijaros cómo el expediente de vigilancia cada vez se va retrasando más. 5 días para anunciarlo. Sí que es preceptivo que haya letrado para la interposición. Y el recurso se discute si es o no suspensivo. Por no alargarme mucho, si a alguno le interesa lo tratamos y si no lo tenéis también en la ponencia. La participación activa e indirecta de la víctima, cuando ha manifestado su voluntad de ser informada,
le permite interesar reglas de conducta en las libertades condicionales cuando haya riesgo para su seguridad y facilitar al tribunal la información relevante sobre aspectos de la ejecución, la pena o la responsabilidad civil. Otras cuestiones de recursos, me las voy a saltar, que sepáis, o lo voy a decir muy por encima por si alguno lleva vigilancia penitenciaria, que lo sepa. Las apelaciones de grado, que antes necesariamente tenían que ir a la audiencia provincial, van al tribunal sentenciador que haya impuesto la pena más grave, si son varias, aunque sea un juez unipersonal. Si alguna vez tenéis que hacer un dictamen ante un juzgado de lo penal, que no se extrañe, si ha impuesto la pena más grave será el competente. Novedades que ha habido en trabajos en beneficio de la comunidad. Creo que no le ha dado tiempo a Francisco a exponerlo, lo cuento muy por encima. Sabéis que la sustitución de pena ha desaparecido, la sustitución de la pena de prisión del artículo 88. La seguiremos aplicando a aquellos que cometieron el hecho con el Código Antiguo y les beneficie, que serán casi todos. ¿Por qué serán casi todos? Porque ahora hay trabajos en beneficio de la comunidad, pero no es una pena sustitutiva, sino es una condición de la suspensión. Es decir, además de no delinquir en el periodo de 2 a 5 años, vas a hacer trabajos en beneficio de la comunidad. La ratio de conversión ya no es como antes, de día por día en el caso de trabajos en beneficio de la comunidad o de día por 2 en el caso de multa. Lo han bajado por una previsión o por una apreciación que hizo el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial sobre que era especialmente gravoso y se establece un límite máximo de 2/3. 2/3 en los supuestos tanto que se trate de no reincidentes como cuando se pueda otorgar la suspensión a reincidentes en el supuesto del artículo 83. Lo que pasa es que en ese caso habrá un mínimo de la quinta parte. Vale. Pues hasta 2/3. Si fuera un año, pues 8 meses, ¿no? Sería. Eso por arriba. Y luego por abajo solamente hay un límite mínimo en el caso de que se esté otorgando la suspensión del 83, que es para reincidentes no habituales, y para penas que individualmente consideradas no superan 2 años. Era lo que estaba antes en el artículo 88, que ahora lo han llevado ahí. Es más amplio, pero que sepan que es una suspensión con reglas de conducta, y una de las reglas de conducta es el trabajo en beneficio de la comunidad. Bien, la consecuencia fundamental para nosotros es que esas reglas de conducta ya no los va a controlar el juez de vigilancia. Y así lo hemos hecho saber aquí en Alicante, lo han aceptado los jueces de vigilancia y los tribunales. En algunos otros no lo han aceptado. En Navarra sí que ha habido una resolución judicial favorable, pero la cuestión está en el Tribunal Supremo. Había una cuestión de competencia entre un tribunal sentenciador que dice, no, esto como antes, que controle el trabajo en beneficio de la comunidad el juez de vigilancia. Y el juez de vigilancia que dice, no, es que no es una pena, es una regla de suspensión y usted, tribunal, controla la suspensión. Bien, como sabéis, en los trabajos en beneficio de la comunidad las consecuencias serán distintas según se trate de una pena principal o de supuestos de sustitución o de supuestos de incumplimiento del artículo 53. Yo creo que eso son cuestiones conocidas y, por tanto, salvo que tengáis alguna pregunta al respecto, me lo salto también. Por último, y ya con esto termino de verdad, por último, hablar algo de las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad hay de 2 tipos en nuestro ordenamiento. Antes solamente había para inimputables y semiimputables, es decir, las que se asociaban a la enfermedad mental, a la drogadicción, a los defectos en la conciencia de la realidad, los que estaban en el artículo 21, 2 y 3. En el 2010 se crean unas nuevas medidas de seguridad para imputables. Ya no son privativas y no privativas, sino solo no privativas, que es la libertad vigilada. Y es imputables peligrosos. Son personas que han cumplido su pena y como hay un resto de peligrosidad, se les impone entonces una medida que se llama libertad vigilada. En el 2010 se implementó solo para terroristas y para delitos contra la libertad sexual, 192 y 597 del Código Penal. Bien, era obligatoria, salvo en los supuestos de menor entidad, menos graves, etc. ¿Cómo funcionaba? Se imponía en sentencia. 2 meses antes de la extinción, el juez de vigilancia se dirigía al tribunal sentenciador y le decía, de todas las reglas de conducta que hay en el artículo 106, a la vista de la evolución, propongo las siguientes. Le daba esas reglas de conducta, el tribunal las imponía o no, y cada año se iba revisando con una propuesta del juez de vigilancia. Bien, cuando se discutió el nuevo texto, se pretendía dar un protagonismo muy grande a la libertad vigilada. Al final, como fue muy denostado toda la materia de medidas de seguridad,
quedó prácticamente en nada. Quedó en la reforma de 3 artículos. La posibilidad de aplicar la libertad vigilada postpenal, que se llama así la que se aplica a los inimputables, en materia de delitos contra la vida, en materia de delitos de lesiones o de maltrato habitual, cuando es violencia de género y doméstica, y en esos casos ya es siempre facultativa, no es como antes, que era obligatorio. En lo demás, en las medidas de seguridad para inimputables y semiimputables, no hay cambios. Es decir, se controlan las privativas de libertad por el juez de vigilancia, que cada año emite una propuesta al sentenciador, aunque el reglamento nos obliga a hacerlo semestralmente, están los artículos 97 y 98, y las medidas no privativas de libertad las controla directamente el sentenciador, con 2 salvedades. Una, la custodia familiar, que la controla el juez de vigilancia porque lo dispone así el 96 y 105 del Código, la libertad vigilada cuando va asociada a una custodia familiar o a una medida privativa, se hace por accesoriedad, y las medidas impuestas por el artículo 60 del Código Penal. 1 minuto para este artículo y terminamos. El artículo 60 se usa muy poco y como letrados es un artículo que tiene mucho interés, debería usarse más. Se trata de cuando después de la sentencia se aprecia en el penado una situación duradera de trastorno mental grave que le impide conocer el sentido de la pena, dice el Código, el juez de vigilancia acordará que reciba la asistencia médica precisa, para lo cual podrá imponer una medida de seguridad. Si es privativa de libertad, la pena podrá ser privativa o no privativa. Si la pena es no privativa de libertad, solo podrá imponer una medida no privativa. Digo que es muy interesante porque hay un núcleo muy importante en nuestros centros penitenciarios que tienen enfermedad mental o retraso mental no diagnosticado. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, hace unos años, la anterior, cifró en 700 internos que tienen retraso mental no diagnosticado y que podrían ser tributarios de la privación de este artículo. Porque aunque el Código en el artículo 60 parece dar a entender que la enfermedad ha tenido que aparecer después de la sentencia, lo que dice es apreciada después de la sentencia. Es decir, si ha pasado inadvertida durante el procedimiento, se puede aplicar el artículo 60. Con lo cual, cuando en las visitas de centro o con un cliente se detecte que no es capaz de entender el sentido de la pena, hay que plantearlo directamente al juez de vigilancia o si es la ejecutoria al sentenciador para que lo mande al juez de vigilancia. Nosotros hacemos ahí un expediente, le ve el médico forense y si se confirma que no tiene esa capacidad, se le sustituye la pena por una medida, siempre que sea peligroso, porque si no es peligroso, la asistencia médico precisa se puede garantizar dentro del Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias. Sí. Y nos comentó precisamente eso mismo que está usted diciendo, ¿no? El asunto este de los presos que tienen minusvalías psíquicas. Y el problema que tenemos en España es que solamente hay 2 centros, que centros penitenciarios psiquiátricos, que es el de Alicante y otro más, que no sé dónde está. Sevilla. Y que están a reventar. Y no dan abasto con lo que hay. Si se aplicara a esos 700 presos que dice usted, que supuestamente tienen anomalías psíquicas y que merecería unas medidas de seguridad para su tratamiento, que habría que habilitar algún centro más. Sí, bueno, yo no he llegado al final, aprovecho y lo digo. Sobre estos temas, y ahora mismo te contesto, sobre la selección de la ley aplicable tenéis un artículo que publiqué en enero en la ley que os puede aclarar todo el tema de la libertad condicional y del abono de prisión preventiva. En la ley del día 25 de febrero, 5 cuestiones sobre la suspensión-sustitución, algunas de las cuales ha tratado Francisco, sobre las medidas de seguridad y prisión preventiva también en el 8 de marzo, el Estatuto de la Víctima el 5 de mayo y referido a tu pregunta, la aplicación de las medidas de seguridad en la Fiscalía General del Estado, en la página del CEG, que es de acceso libre, CEG, Centro de Estudios Jurídicos, hay una pestaña que pone ponencias, si buscas, de este año tengo 2 sobre aplicación de medidas de seguridad. Contestando a tu pregunta, es una vergüenza el dispositivo asistencial que tenemos en materia de salud mental.
Lo es en materia penitenciaria y lo es también en materia de salud comunitaria, es decir, fuera de este sistema. ¿Cuál sería la única solución, como ha ocurrido en otros países y lo está demandando también la sanidad penitenciaria? La integración en el Sistema Nacional de Salud. Lo tienen algunos países anglosajones, en los que, en función del grado de peligrosidad del sujeto y de la necesidad de contención, hay recursos con diferentes niveles de seguridad. Aquí no tenemos eso. Tenemos esos 2 centros que dices tú, aquí unos 300 internos, Sevilla no llega a la mitad. En Cataluña, con su hecho diferencial, tienen también su recurso, también de escaso en número. Y te diría más, todavía tenemos menos plazas, porque ahora el psiquiátrico está en reformas y se está intentando llevar a centros penitenciarios ordinarios. Lucha que tenemos desde la Fiscalía de Alicante y además se aprobó como conclusión por la Fiscalía General del Estado en los últimos encuentros de vigilancia penitenciaria, los 2 últimos. No se pueden cumplir medidas de seguridad en centros penitenciarios ordinarios, no se pueden cumplir. ¿Por qué? Por expresa dicción del Código. El artículo 96 establece el internamiento en centro psiquiátrico. Un centro penitenciario no es un centro psiquiátrico. Entonces, ¿qué está haciendo la Administración Penitenciaria? Como no tenía, lo intentó llevar a un decreto, que era el Decreto de Desarrollo de Cumplimiento, que era el 840-2011, y como se le hizo esas observaciones, en parte por el Consejo General de Poder Judicial, dijo, oiga, no se puede cumplir en centro ordinario, lo que hizo es rebajarlo de rango. En vez de dejarlo en un decreto, lo llevó a una instrucción, que es la 1911, diciendo, como muchos sentenciadores nos piden que se cumpla en centros penitenciarios ordinarios, vamos a habilitar un programa muy parecido a lo que hay en los psiquiátricos. Eso no es del todo cierto, es la propia Administración Penitenciaria la que le dice al sentenciador, está estupendo en el centro penitenciario. El problema es de centros, que ha implementado un programa que se llama el PAYEM, con un psiquiatra consultor, con un programa paralelo a lo que se hace en el psiquiátrico penitenciario, pero que nunca podrá llegar a ser igual. ¿Por qué? Porque no hay un psiquiatra de plantilla, porque no hay medidas de contención, porque en el caso de aislamiento no se pueden aplicar las medidas que debe hacerse. Bien, soluciones. Las soluciones nosotros lo hemos propuesto del eje Ferenza, no tenemos más posibilidades. En el reglamento penitenciario, artículo 183 y siguiente, se habla como centros de cumplimiento los establecimientos psiquiátricos y las unidades psiquiátricas penitenciarias. ¿En qué estaba pensando el reglamento? En que en cada centro polivalente hubiese una unidad psiquiátrica en la que se cumpliera de forma diferenciada las medidas de seguridad. ¿Qué ha pasado? Que eso cuesta implementarlo y no se ha querido hacer. En parte también se dice por una razón ideológica, porque el ideal último es la integración del sistema penitenciario en el Sistema Nacional de Salud, que era algo que ya se preveía en la Ley de Cohesión y Calidad del 2003 y que no se ha hecho y que también hemos reclamado que se haga, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Mientras esto no se haga, yo creo que vosotros como letrados, siempre que veáis que la Administración Penitenciaria propone que se cumpla una medida en un centro penitenciario ordinario y no reúna condiciones, hacerlo ver al sentenciador. Nosotros lo estamos haciendo ver constantemente. Y ya el sentenciador, cada uno en esta vida tiene sus responsabilidades. Por ejemplo, nosotros a veces nos hacen propuestas de traslado para eximentes incompletas. Cada año nos dice, propongo que se le traslade a un centro penitenciario ordinario a seguir cumpliendo la medida. Nosotros decimos, no, señor sentenciador, las medidas no se pueden cumplir en centros ordinarios. Si es una eximente incompleta, usted tiene la posibilidad de levantar la medida, si no hace falta, y que pase a cumplir la pena restante a un centro ordinario. Pero no puede pasar a cumplir una medida a un centro ordinario. También os digo que el programa PAYEM y los esfuerzos que está haciendo la Administración Penitenciaria son loables, que hay profesionales que están trabajando bien, bastante bien, pero que desde luego no se puede comparar la atención que te dan en un centro hospitalario específico a en un centro penitenciario ordinario. Y me estoy refiriendo sobre todo a supuestos en los que puede haber abusos notables. Si ya no estamos hablando de enfermedades mentales, brote esquizofrénico, etcétera, etcétera, sino que estamos hablando de personas con un cociente intelectual bajo, pueden ser más o menos abusados más fácilmente en un centro penitenciario que en un centro de otro tipo. Soluciones, yo no la tengo, ya me gustaría tener esos centros. ¿Posibilidades hacer? Por supuesto que yo recurriría y establecería la obligación. Quizás cuanto más recurramos y cuanto más protestemos, más la Administración Penitenciaria se verá impelida a crear esas unidades psiquiátricas que para mí es la solución del problema.
Agradecer a los ponentes de esta tarde el haber compartido sus conocimientos prácticos con nosotros. Y bueno, recordaros que mañana a las 6 de la tarde, por cuestiones de luz, no puede empezar la jornada de mañana, así es que a las 6 de la tarde nos vemos todos aquí, ¿vale? Venga, gracias.